Vamos a seguir andando esta mañana de sábado, esta mañana confortable para poder escuchar radio y tomar unos mates o tomarte un café. Esta mañana para poder conversar entre nosotros, alejados ya quizá de la rutina y esa aceleración que nos imprime, especialmente en las grandes ciudades, el trabajo cotidiano, la semana, nuestras ocupaciones. Presencia de residuos de plaguicidas en peces de agroecosistemas en América del Sur, se titula el artículo publicado por un grupo de investigadores uruguayos en una revista científica, y el equipo analizó 149 muestras de peces silvestres de una zona que está allí por San Javier, San Gregorio de Polanco. Han analizado el río Negro y el río Uruguay. Es un equipo de investigadores uruguayos. Lo cierto es que en el marco de ese estudio apareció un dorado con distintos tipos de plaguicida. Parece que encontraron más de 20 plaguicidas diferentes. Estamos con uno de esos investigadores, Horacio Heinzen, que es profesor de la cátedra de farmacognosia, se llama, y productos naturales de la Universidad de la República de Uruguay. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Bueno, ciertamente Horacio debe estar por ahí, en su Uruguay o detrás de su teléfono celular seguramente, así que lo vamos a recuperar en un rato. Aprovechemos para dar nuestras vías de comunicación. Llámanos a los teléfonos 53714600, a nuestro contestador 53714638, nuestras redes, Twitter del programa @SábadoVerde, Twitter de Sergio @VascoVerde, nuestro Facebook Sábado Verde. Lo que estamos preguntando es cuál es tu relación con el celular. Es decir, cuál es tu relación con ese chip que te produce datos e información de lo que quieras. Si se te rompió el cuerito de la canilla, bueno, ahí vas a encontrar cómo solucionarlo. Seguramente habrá un tutorial sobre eso. Si querés saber sobre física cuántica, también. Lo que haga falta. ¿Y cuál es tu relación con el celular? Eso es lo que preguntamos. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela, tengo 26 años. Mi relación con el celular es que yo lo uso para distraerme un poco porque estoy trabajando en la calle. Después, cuando llego a mi casa, trato de no usarlo mucho porque tampoco no da para usarlo en la casa. Tenés que estar con la familia haciendo las cosas. Bueno, el celular no duerme conmigo, sino que en mi pieza hay una mesita de luz y lo dejo ahí. Yo descanso porque si no tampoco se puede extender de las horas de descanso y hace mal también. Mi nombre es Mauro, tengo 23 años. Mi relación con el celular es estrictamente de trabajo y lo dejo usar el mayor tiempo que puedo porque por el trabajo la verdad que me vuelven loco con el celular, y cuando lo dejo usar es un alivio, disfruto de los ratos libres, la verdad me gusta estar mucho con mis amigos, descansar, dejarlo tirado el mayor tiempo que puedo. Bueno, vamos a retomar ahora con Horacio Heinzen en la comunicación, que es profesor de la cátedra de farmacognosia y productos naturales de la Universidad de la República de Uruguay. Es uno de los autores de este estudio que marca presencia de plaguicidas en peces del Uruguay y del Río Negro. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Efectivamente, en los últimos 3 años estuvimos haciendo un relevamiento del contenido de residuos de pesticidas en músculos de peces comunes en nuestros ríos, tanto uruguayo como argentino, y bueno, encontramos una gran incidencia a concentraciones generalmente muy bajitas. ¿Esto a la altura de Gualeguaychú sería? No, es más arriba. Ajá. Es en la zona del delta del interior del río Uruguay. Es una zona protegida, y la otra es en el río Negro, que es uno de los afluentes uno de los grandes afluentes del río Uruguay. ¿Y qué cosas encontraron? Y se encontraron residuos de pesticidas de los que se usan habitualmente en la agricultura que llamamos de secano, o sea, los cultivos de soja, de trigo.
encontramos algún indicio de compuestos que se usan en el arroz, pero en general todos los principios activos que encontramos son principios activos que están registrados ante el Ministerio y, digamos, su ocurrencia ahí es porque evidentemente han llegado de alguna manera al agua del río y los peces lo han incorporado a su cuerpo, digamos, ¿no? ¿Qué significa desde el punto de la salud pública la conclusión, la unión de todos esos pesticidas en un solo cuerpo? Bueno, que es como nosotros cuando estamos en la ciudad, o sea, nosotros absorbemos todos los gases que emanan los automóviles, lo que emanan las fábricas, y bueno, todo eso lo respiramos y de alguna manera algunas cosas las incorporamos, otras las eliminamos. Y bueno, los peces están inmersos en el agua del río que recibe una cantidad de aportes y bueno, esos aportes se concentran, ¿no? Porque hay un fenómeno claro de concentración en los animales, ¿no? Eso es básicamente, o sea, uno lleva encima el lugar donde vive, de alguna manera. Un estudio de estas características, ¿cuál es el camino que sigue? Es decir, una vez que han hecho tamaña comprobación, ¿quiénes se enteran oficialmente de esos datos de la conclusión? Claro, en el estudio participa gente de lo que en Uruguay llamamos la DINARA, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la que, digamos, es la responsable de tomar, de preservar el recurso acuático. Entonces, nosotros, en este momento lo que se hizo fue, como bien dijiste, un diagnóstico de una situación y ahora habrá que esperar algún tipo de medidas que se tomen al respecto, sobre todo hay cosas que tienen que ver con el registro de los pesticidas, que se supone que cuando se les pide una evaluación de riesgo ambiental o de incidencia en poblaciones no blanco, puede, digamos, este informe cambia un poco el aspecto de ese tipo de información que hay que brindar en el momento de registro. Y a su vez hay una incidencia muy clara de fungicidas, que es, si se quiere, lo más destacable y novedoso del asunto, porque no se espera que haya tal incidencia de fungicidas, cuando en realidad son un grupo de compuestos muy usados, pero no son tan usados como, por ejemplo, los herbicidas. Digo, a ambos lados del río Uruguay, tanto en Argentina como en Uruguay. Es evidente que lo estamos haciendo mal en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en la región entera. Estamos produciendo, de eso mayoritariamente vivimos, de un modo equivocado. Estos elementos, los estudios sucesivos, lo demuestran de modo permanente. ¿Cómo se ve esto en la universidad donde trabajás? Vos sos profesor de una cátedra en la Universidad de la República del Uruguay. Bueno, el fenómeno está siendo estudiado y digamos, como tú decías, se está constatando la presencia casi, la omnipresencia, por así decirlo, de los plaguicidas en el ambiente agrícola. Eso es, sin duda, es un producto de un modelo productivo que, digamos, que se está aplicando de una manera muy intensiva y que creo que es único, quizás en Estados Unidos no, pero es único a los efectos en todo el mundo, en el sentido las grandes extensiones de soja y otros cultivos, el sistema de rotaciones y digamos, y todo lo que ello conlleva, que sin duda merecen una revisión, o por lo menos una
un estudio más racional sobre la forma y el modo de aplicar estos plaguicidas. O sea, por ejemplo, si bien no es el mismo sistema productivo, Alemania, con una superficie plantada similar a la de Uruguay, gasta la mitad de glifosato, por ejemplo. Necesitamos verlo rápido. Fíjate, Alejandro, cómo en la región en general, otra vez, nos gusta poner como ejemplo a los países llamados del primer mundo. Acá en la Argentina hay una discusión incipiente, pero que irá a fondo en el transcurso de los meses, relacionado a el tratamiento que le vamos a dar a nuestros residuos. El Estado está empeñado en incinerar residuos, en tomar esta técnica, y por eso pone como ejemplo a esos países, Alemania, ejemplos de Inglaterra. Es llamativo que para estas otras cosas que tienen que ver con la sanidad, con el ambiente, nunca se los tome y surja desde la periferia ese modo de ver las cosas, pero no desde el poder establecido. Va a haber que empezar a mirar y hacer de un modo más acelerado, me da la impresión a mí. Sí, inclusive la incineración como tal es algo que está siendo muy criticado en todos los países centrales, ¿no? O sea, no es un mecanismo amigable con el medio ambiente, porque lo único que hace es aumentar las emisiones de anhídrido carbónico. Y básicamente donde funciona ha sido bien controlada, y acá estamos hablando de la falta de controles. El estudio que hicieron que detecta estos plaguicidas, 21 plaguicidas diferentes en el tamaño de un pez. ¿Qué puede medir un dorado? Menos de 1 metro. Sí, generalmente sí. Bueno, si uno saca un dorado de más de 1 metro... sí, es un campeón, ¿no? Es un pescador afortunado. Exactamente. Por lo tanto, esto evidencia claramente la falta de controles. Nosotros tenemos como ejemplo más sobresaliente el Riachuelo. Es un ejemplo de la falta de controles, de cómo dilapidamos recursos diciendo que hacemos lo que no hacemos. En fin, es un tiempo... Yo creo que hay que trabajar mucho, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Y ahí en esas circunstancias muchas veces es la sociedad la que empuja este tipo de decisiones, ¿no? O sea, en ese sentido, el diálogo academia, sociedad y gobierno es fundamental para poder llegar a soluciones que, digamos, que contemplen de alguna manera los intereses de todos, pero hay que trabajar mucho, hay que seguir aportando datos, o sea, porque el problema de los pesticidas es que nadie quiere hablar de ellos, ni los que, digamos, no hay datos certeros ni para los que están a favor del uso de los pesticidas ni para los que están en contra del uso de los pesticidas. Entonces hay que sentarse con datos verdaderos, reales, de muchas campañas de monitoreo, como para poder entonces tomar, digamos, hacer un panorama de la situación y tomar medidas acordes, ¿no? Central lo que decís, contar con información de calidad y creo que como sociedad, ya que aludís a la responsabilidad de cada uno de nosotros para empujar hacia ese paradigma diferente, necesitamos entrenarnos en conversaciones que sean realmente conversaciones, entrenarnos en poder escuchar al otro, las diferentes argumentaciones y hacer síntesis. Este es el esquema básico que nos permitirá, si contamos efectivamente con información de calidad, remontarla, cambiar y hacer del lugar que vivimos un lugar que nos merezca, de verdad, ¿no? Sí, no, estamos de acuerdo. Yo creo que hay mucho que trabajar en la parte de información inclusive hasta para los gobernantes, ¿no? Y para nosotros los académicos de alguna manera. O sea, hay cosas que se nos escapan, que no conocemos, y que yo creo que es bueno que todo el mundo pueda sentarse alrededor de la mesa y, como decís tú, se pueda conversar de una manera civilizada, porque el problema que tienen nuestros países es que uno cree que haciendo la reglamentación está solucionado el problema, cuando en realidad ahí recién está empezando a vislumbrarse una posible solución del problema, ¿no? Porque si no se controla, si no se sabe
cuál es el efecto de esa reglamentación, si sube, si baja, si se mantiene igual. Todo eso hay que lograr conocerlo para poder luego hacer las medidas correctivas y poder ajustándose por aproximaciones sucesivas a la solución del problema, si es que tiene. Eso es. Un gran abrazo, Horacio. Gracias por el trabajo. Gracias a ustedes por la comunicación y un gusto realmente conversar con ustedes, con la audiencia de un país hermano con el que tenemos tantas cosas en común. A las órdenes. Para nosotros también, un gran abrazo. Horacio Heinzen es profesor universitario en la República del Uruguay. Formó parte de este grupo de más de 100 investigadores que detectaron 21 tipos distintos de plaguicidas en una población, en un dorado que tuvieron la oportunidad de investigar. No alcanza con las reglamentaciones, nos ha dejado dicho Horacio Heinzen. Ahí recién empieza el camino.